Viernes de la segunda semana del tiempo ordinario. El Evangelio es tomado de San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le puso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra de Dios. Muy buenos días y feliz noticia la que te tengo. Quizás ya lo has escuchado, pero es bueno volver a escucharla y poder disfrutarla, porque aún no se ha escrito el último día de tu vida. Aún no se escribe el último capítulo de tu vida. Todavía sigues vivo y eso es una buena noticia. Todavía todo puede cambiar, porque para quien cree, nada es imposible. Creemos en un Dios de milagros, en un Dios que transforma absolutamente todo. E incluso si estuvieras al borde de la muerte, si estuvieras a punto de dar el paso al precipicio, aún en ese momento Dios puede hacer que la luz brille, que las tinieblas huyan y tu vida puede cambiar absolutamente. Basta ver todos los profetas. Basta ver cómo Dios transforma todos los corazones. Y yo creo y lo afirmo que aunque ya estuvieras adentro de la tumba, aunque tu cuerpo ya hubiese dejado de respirar y aunque ya llevaras 3 días que hasta tu cuerpo apesta, Jesús aún así puede hacer maravillas en tu vida si tú crees en Él. Piensa en Lázaro. Ya estaba enterrado. Ya su cuerpo apestaba y aún así Jesús hace maravillas. Dios es el único quien sabe escribir derecho en renglones torcidos. Dios es el único quien sabe hacer maravillas, milagros, obras de arte con las miserias humanas. Trata de pensar en algunos pecadores como San Agustín, un hombre que poco se podría pensar de él y no solamente se convirtió, no solamente fue sacerdote, no solamente llegó a ser obispo, sino que incluso fue santo. Y su vida es un lucero que señala cuál es el camino a seguir. Aún no se escribe el último capítulo de tu vida. Así que es tiempo de que estés disfrutando, que estés viviendo, que sigas luchando por tu sueño. Porque Dios no se equivoca. Si Dios te ha llamado por tu nombre, es porque Él sabe las grandes maravillas que puede hacer en tu vida. El enemigo es el que te recuerda tu pasado, pero Dios te llama pensando en tu futuro y ese es el que hay que cuidar más que el pasado. El pasado ya déjalo en las manos de Dios en su misericordia. Y si fue algo muy difícil, piensa que es como el abono que los árboles necesitan para crecer fuertes. Tú necesitas crecer fuerte. Tú estás vivo. Que las experiencias, por muy duras que hayan sido, solamente te sirvan para echar raíces y seguir adelante. El Evangelio del día de hoy creo que tiene que ver mucho en esto. Y lo voy a decir, me voy a adelantar y lo voy a decir. Depende mucho de ti. Porque el que te llama no se equivoca. El que te creó no se equivoca. Dios sabe muy bien lo que hace, pero nunca va a tomar de nosotros nuestra libertad. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos y de nosotros depende el saber cómo le respondemos a Él.
Él no se equivoca. Él es el artista. Él es el creador. Él sabe cómo hace las cosas. Pero de ti y de mí depende el saber cómo le respondemos. Escucha el Evangelio el día de hoy y date cuenta que Dios no hace distinción de personas. Dios a todos llama y te llama por tu nombre, porque tiene una misión. Pero la forma en cómo cada uno le responde, ahí está la diferencia. Escuchemos el Evangelio. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Cuando estuvieron junto a él, creó un grupo de 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los demonios. Creó a los 12, a Simón, a quien llamó Pedro, a Santiago, el de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Hablemos de los discípulos y del llamado que Jesús hace. Algunas notas características de este evangelio que no debemos de perdonar, que no debemos de olvidar, sino tener muy en cuenta es que Jesús sube al monte. Y ya hemos dicho que subir al monte implica un momento de oración, implica un momento de apertura, de revelación. Jesús sabe muy bien a quiénes elige. El evangelio dice, y llamó a los que Él quiso. Él quiso, Él quiere. Y te llama a ti. Si estás vivo es porque Él tiene un plan para ti. No eres casualidad, no eres un accidente. No me canso de decirlo. Mira, ¿cuántas personas tienen la misma huella digital que tú? ¿La has visto? Nadie tiene la misma huella digital que tú. ¿Cuántas personas tienen el mismo ADN que tú? Nadie. ¿Cuántas personas tienen la misma estructura ósea? Ahora con los teléfonos nos damos cuenta que nadie tiene la misma estructura ósea que tú. Nadie tiene el mismo iris que tú. Nadie. Nadie tiene la misma voz que tú. Nadie en la historia. No eres un accidente. Dios te llama. Y el profeta nos dice que te llama por tu nombre, que te conoce. Basta ver la lista de los discípulos. Todos eran diferentes. Juan, muy piadoso. Quizás vemos ahí a otros un poco más coléricos. A Pedro, un poquito más viejito comparado con los jóvenes. A Mateo, recaudador de impuestos. A Judas. Todos eran diferentes. Pero la forma en cómo Dios los llama, como Jesús los llama, es igual. Por su nombre. Así como te llama a ti. Y el tiempo que Jesús les dedica a ellos es igual. Pero el tiempo que ellos le dedican a Jesús es diferente. Cuando los llama, dice el Evangelio, que los llamó para que estuvieran con Él. Ese es el primer punto. ¿Te llama? Sí. ¿Para qué? Para que estés con Él. Y después enviarte a predicar. A veces nosotros luego queremos hacer el trabajo. ¿Para qué me llaman? Cuando hay avisos parroquiales, se necesitan personas que nos ayuden y viene la lista de quehaceres. Pero se nos olvida que la primera actividad que tenemos es orar. Deberíamos de hacer un aviso parroquial que diga, se necesitan personas que primero estén con Jesús, que primero oren antes de hacer lo que sea. Porque si tú piensas que el oficio de barrer la calle de la iglesia no se necesita oración, déjame te digo que sí se necesita. Porque hasta para barrer la calle necesitas hacerlo con alegría. Si no, no. Hay una diferencia entre barrer con unción, habiendo estado en la presencia de Dios, que no. Si no, pregúntale a San Martín de Porres, que las cosas que él hacía, las hacía tan bien, que era un apostolado importante. Te llama para que estés con Él y luego enviarte a predicar.
enviarte con una misión donde nada te va a detener, ningún poder del maligno te va a poder detener. Si tú has logrado estar con el Maestro, nada te detendrá. Alguien pudiera estar, pero no, ¿cómo me va a llamar a mi Dios? Si yo no tengo ninguna virtud, ninguna gracia, si yo no sé hablar, si yo no sé... Mira, si escuchas a los profetas, a Moisés, todos ellos tenían problemas, eran tímidos, eran jóvenes, ¿no? Eran tartamudos. Pretextos no. No dudes de Él. Él sabe a quién llama. Él sabe por qué te llama. Él no llama a gente perfecta. Él no llama a gente ya preparada. Él más bien llama a aquellos que Él va a preparar. Él es un muy buen artista. Pudiéramos decir, Él es el mejor constructor, ¿cómo decirlo? El mejor artista, el mejor diseñador, el mejor arquitecto. Él es el que hace obras de arte. Si tú te sientes como un bloque de mármol que no tiene figura, en las manos del artista, Él sabrá moldearte de tal manera que serás una pieza de arte. Lo único que tendrás que hacer es dejar que Él te quite las cosas que no te sirvan. Como cuentan por ahí, que había un artista que tenía un cincel y estaba golpeando una pieza de mármol, una piedra, y la veía por un lado y la veía por otro lado hasta que alguien se acerca y le dice, ¿pero qué tanto le ves a esa pieza a esa piedra? Y él dice, oh, es una obra de arte. Lo único que estoy viendo es qué cosas le voy a quitar. Si nosotros estamos con el Maestro, le damos oportunidad a que Él nos quite los vicios, los problemas, los defectos, nos capacite para entonces poder estar listos para la misión. ¿Cuál es la misión que tú tienes? ¿Ser mamá? ¿Ser esposo? ¿Ser padre de familia? ¿Cuál es la misión que tienes? ¿Cuidar a tus hermanos, a tus hijos, un trabajo? Cualquier cosa que sea tu misión, ser maestra, ser albañil, ser jardinero, cualquiera que sea tu oficio, ser policía, trabajar en el ejército, en el gobierno, necesitas que Dios te capacite para hacer las cosas bien. Él te llama para hacer una obra de arte. No te quedes a la mitad, pues no basta que Él te llame, sino que también le sepamos responder. Observa que el último de la lista fue Judas, y sin embargo, él también fue llamado por Jesús. Este Dios, el Dios del amor, el Dios que no se equivoca, el Dios que sigue escribiendo en el libro de nuestras vidas, el Dios que nos ha llamado por nuestro nombre desde antes que nosotros existiéramos, pues Él es a quien ha diseñado nuestra vida y nos ha creado. Y Él nos sigue llamando para estar con Él y para enviarnos a una misión, a conquistar unos sueños. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un artista, un pintor en el pueblo, que era muy famoso. Él hacía obras de arte y con unos pinceladas increíbles sabía combinar colores, luces, sombras, contrastes, que la gente admiraba mucho sus obras de arte, sus galerías. Pasaban horas contemplando aquellos murales que él realizaba, hasta que uno de aquellos supo que en la parte de atrás de esa galería estaba él pintando. Se acerca, lo mira y ve que él estaba dando unos trazos en un lienzo blanco y lo interrumpe y le dice, perdón, ¿pero qué está haciendo? Y aquel pintor voltea y le dice, estoy haciendo una obra de arte. Y él le dice, no me parece que eso sea una obra de arte. Más bien se ven unos trazos que no tienen ningún sentido. Se ven oscuros, están sombríos, no tiene vida. Eso no se ve que es obra de arte. Y él le dice, espera un momento. Aquel hombre se empezó a impacientar, salió, dio una vuelta a la galería, después regresó y vio y llegó justo en el momento en que aquel estaba terminando esa pintura y se sorprendió al ver que ya terminada estaba como una obra de arte.
A veces nosotros así estamos. Creemos que nuestra vida Dios ya terminó y no le vemos mucha forma o figura. Espérate, que en las manos del alfarero Él sabrá qué obra de arte realizar contigo. Solo no te salgas antes. Hasta que Él termine, estarás listo. Que el día de hoy podamos experimentar las manos del alfarero en nuestra vida, podamos experimentar cómo Dios sigue trazando pinceladas, que aún los detalles de color no han llegado, pero pronto llegarán. Esos momentos de luces en nuestra vida donde diremos, valió la pena estar con el Maestro. Que tengas un excelente día.